Hola a todos, bueno, soy Patricia, neuropsicóloga de Destapando el DCA. Hola a todos, yo soy Bernard, afectado en el DCA. Hola, yo soy Andrea, acompañante y compañera del daño cerebral adquirido de Bernard. Y hoy estamos aquí para dar visibilidad a la afasia. Bienvenido a un nuevo podcast de Destapando el DCA. Hola a todos, hoy tenemos a nuestra primera profesional invitada a este podcast de Destapando el DCA. Muchísimas gracias, ella es Randa, ya la vais a conocer un poquito más. Patricia nos va a comentar sobre ella y sobre su trabajo, su labor tan importante y sobre todo que en estos días, en especial el día 28 de junio, estamos todas las personas, tanto afectadas por un daño cerebral como por otras lesiones, dando voz, dando visibilidad a lo que es la afasia y el papel tan fundamental que tienen los logopedas en esta secuela que nosotros, en primera persona también hemos vivido. Sí. Así que ya os he dicho, Randa es logopeda, hace una labor también muy bonita por lo que hemos podido ver en sus redes sociales. Podéis buscarla tanto en Instagram como en Facebook como @mrs.logopediaque, así, ¿vale? Luego lo dejaremos escrito también, tanto aquí en el podcast como en YouTube. Patri, si quieres contarnos un poquito más sobre Randa. Ya. Bueno, hola a todos, muchas gracias Bernard, gracias Andrea, muchas gracias Randa por aceptar la entrevista. Y nada, contar un poquito que trabajas ahora mismo en el Hospital Beata María Ana de Madrid y en la Fundación de Esclerosis Múltiple de Alicia Koplovich. Y bueno, que eres graduada en logopedia, tienes el máster de logopedia clínica en daño neurológico, con adultos, entiendo que estás trabajando, enfermedades de origen neurológico y especializada en disfagia y motricidad orofacial. Y nada, te queríamos agradecer que hayas aceptado la entrevista y que aportes tu experiencia y nada, en este podcast en especial hablar sobre la afasia y vuestra gran labor, como ha dicho antes Andrea. Y nada, bienvenida. Si quieres añadir algo más de la presentación o alguna cosa más para que te conozcan y te conozcamos, pues un placer. Bueno, pues nada, en primer lugar, gracias a vosotros por invitarme. Para mí esto es un placer. Y nada, espero poder aportar algo que me has pintado demasiado alto, yo creo. Seguro que tienes mucho que aportarnos. Bueno, si no me calláis, que yo me vengo arriba y... Fenomenal. Pues yo creo que la primera pregunta, gracias Randa, la primera pregunta yo creo es ¿qué hace o qué es un logopeda? Para los que nos escuchan y porque no siempre la rehabilitación se tiene logopeda, entonces bueno, nos contás un poquito qué es un logopeda, qué es lo que hace. Pues sí, por desgracia para todos, el papel del profesional como un logopeda, por desgracia, no es tan común, ¿no? No es tan conocido como, por ejemplo, cuando hablas de los fisios. Todo el mundo sabe que es un fisio, en cambio un logopeda te quedas como, ah, sí, el de la R, ¿no? Es como, sí, y 80.000 cosas más. Entre ellas, por ejemplo, pues el tema del lenguaje tras un daño cerebral adquirido, un traumatismo, 1000 factores y 1000 problemas que se necesitan rehabilitar con un logopeda. Al final, un logopeda es un profesional que previene, detecta, evalúa, diagnostica y trata todos aquellos problemas que afectan tanto a la comunicación, que es nuestro caso, el lenguaje, el habla, la articulación, la deglución, la voz y la audición. Todo eso hacemos, tanto en adultos como en niños, como incluso neonatos, el tema de la deglución, ¿vale? Que ahora está muy en auge también y es importante destacarlo. Entonces, hacemos mucho más de lo que la gente cree y sí que está bien que sepan que existe esta figura que, por desgracia, muchas veces hasta que no nos afecta de un modo u otro, no la descubrimos. ¿Cuándo podríamos acudir a un
a un logopeda, centrándonos en el daño cerebral adquirido, ¿cuándo se necesita un logopeda? ¿Cuáles son los casos que tú te encuentras, en que puedes ayudarles? Yo, el 90% yo creo que de mis pacientes básicamente son daño cerebral adquirido, sin lugar a duda. Ya sea por la causa que sea, un infarto cerebral, un traumatismo craneoencefálico, lo que fuera, pero mayoritariamente son daños cerebrales. Yo tengo que decir que cuando has descrito lo que hace un logopeda, se me ha erizado la piel, porque realmente es necesario y es vital tras un daño cerebral, y es una lástima que todavía pues, en todo ese proceso de rehabilitación no tengáis un papel, digamos, como que prioritario, o por lo menos así ha sido nuestro caso, hasta que hemos decidido como ir a por ello, ¿no? Ir a trabajar toda la parte del lenguaje, de la comunicación y claro... Es vital, o sea, para mí yo no me expresaba bien, no sabía cómo decir las cosas, o sea, ha sido un año y pico que cuando empecé a hablar, las primeras palabras que dije, yo le dije a Andrea, wow, es increíble. Trabajándolo con logopedas, claro. Sí. La verdad es que sí, ¿no? Y al final es lo que yo os decía, que me lo decís todos, que por desgracia hasta que a uno no le toca, no valora realmente la necesidad de estos profesionales en la salud pública, sobre todo, que es donde más faltan, ¿no? Yo creo que la palabra que define mayoritariamente esa sensación de Bernard es la frustración, el querer y no poder, y sobre todo que no haya medios o recursos actualmente suficientemente necesarios para cubrir toda esa necesidad, que por desgracia cada vez es más. Yo cuando empecé a trabajar, los pacientes, pues es verdad que tenían un rango de edad comprendido entre 40, 50, actualmente tengo pacientes hasta de 18 años. Entonces, wow, y ya no estoy hablando de un accidente de un coche, estamos hablando de un infarto cerebral, que es como, es preocupante, ¿no? El rango de edad ha disminuido mucho, y no sé si a lo mejor Patri también lo puede corroborar o ha tenido pacientes así, pero yo eso es una cosa que he notado y me preocupa mucho. El aumento de gente joven con daño cerebral adquirido, Con daño cerebral. No por traumatismo o es. consumo de drogas, sino por accidentes cerebrovasculares. Ha aumentado mucho, entonces yo también lo he notado. Sí, antes al menos yo me acuerdo cuando yo era chiquitita que oías eso y era como, ay, pues es que era mayor, pobrecito, le ha dado un infarto. Y ahora es como, ostras, no. Más gente joven. Bernard, yo te quería preguntar, ¿cuándo fue la primera vez que viste a un logopeda? Pues la logopeda, yo al principio sí que la vi el primer año y 3 meses. Empecé con logopeda. ¿Después de un año? No, un año y pico lo tuve y luego ya se paró porque era pagando y ya dije, hostia, y luego no volví hasta los 2 años y pico. Sí, pero podríamos decir que lo empezó a tener como 3 meses después del ictus. Primero tenía fisio, claro. sobre todo eso. Lo motor. O sea, yo tengo siempre como una broma con mis compañeros de profesión y es que al resto les da igual ser zombies. Lo importante es andar. Andar. Y el resto les da igual. Ya, sí, es un caminito importante. Y luego, nada, cuando empezó ya la rehabilitación intensiva, que afortunadamente conseguimos que lo enviaran a un hospital y ahí de daño cerebral.
ahí sí que estuve 1 año y 3 meses, una cosa así, con todo. Con logopeda, con neuropsicóloga. Ya el equipo completo, ¿no? Sí, sí, Genial. luego al principio era dilución, luego tragar, o sea, yo he pasado por todos los traumas estos. Vamos Te a los aprovechar conoces, que ¿no? tenemos una logopeda para que nos explique lo de la deglución, Sí. ¿no? Que yo creo que eso, que lo acaba de decir Bernard, algunos Sí. términos, porque siempre hablamos en los podcasts que los familiares tienen que aprender muchos términos nuevos. Entonces esto de disfagia, de deglución, a ver si nos puedes hacer como un pequeño esquema de términos, ¿no? Esquema de términos de Muy logopedia, fácil, que es los muy de neuro sencillo. son... La verdad es que Claro. a veces lo complicamos más de la cuenta y es súper sencillito. Deglución, tragar, no hay más. Perfecto. Y al final, una disfagia es cuando tenemos un problema en la deglución, es decir, en tragar. Al igual que, pues, por ejemplo, nos da un ictus o un infarto cerebral, como queráis llamarlo, nos afecta pues, a lo mejor a la pierna o al brazo y tenemos debilidad muscular en esa zona, pues también al tragar hay músculos que se encargan de realizar esa acción. Por tanto, esos músculos también se ven afectados y también están debilitados. A eso se le llama disfagia. No sé si ha quedado claro. Bueno, ¿tenéis alguna duda, Andrea Bernard? Yo creo que nos lo ha dejado muy claro. Súper claro. Y luego ya nos meteríamos en más profundidad dependiendo de la zona a la que afecta, ¿vale? Hasta la orofaringe, hay más zonas, ¿vale? Dependiendo del tipo de la disfagia, pero la más famosa y la más conocida y que se puede tratar, porque por ejemplo estaría la esofágica, pero claro, ahí no llegamos al esófago, entonces eso los logopedas no lo podemos tratar, por ejemplo. Pero básicamente es cuando a nivel muscular en alguna zona o alguna función o en alguna fase de la alimentación hay un problema y hay que rehabilitarlo, básicamente. Y eso también lo hacemos los logopedas. Sí, entiendo que cuando te hemos presentado que decías la especialidad en motricidad orofacial, va por ahí, ¿no? Bueno, disfagia y motricidad. La disfagia, evidentemente, y al final la motricidad orofacial es toda la musculatura a nivel facial y orofaringia que se encarga de esto, de la comida, de la respiración, de los movimientos masticatorios, movimientos linguales, toda esta serie de ejercicios. Por ejemplo, una persona que también le afecta a nivel facial, que se quede con parálisis facial, medio lado de la cara que no se puede mover, pues todo eso se tiene que ir rehabilitando poquito a poco y para ello también estamos. La respiración, por ejemplo, lo tratáis, el sello labial muchas veces, ¿no? Por esto de que como no sienten la parte de todo esto, lo veo. Todo eso. O sea, ¿no? yo traté todo eso con eso, o sea, y al principio yo toda esta parte la tenía toda paralizada y toda hacia abajo. O sea, y bueno, eso pues poco a poco se va trabajando, como nos ha dicho. O sea, al principio con el líquido y luego pues bueno, pues vas haciendo trabajitos, vas haciendo toda esta parte y bueno, hasta que al final pues poco a poco ya vas haciendo cositas. Eso es. Y yo creo que un gran término, ¿no? Que es el que nos reúne hoy aquí a todos, que es la fascia. Randa, desde una logopeda, ¿cómo nos explica la fascia? Pues mira, muy sencillo. Todos estos términos, a mí me gusta mucho, soy un poco friki de estas cosas y me gusta investigar de dónde vienen. Al final, la palabra fascia es una palabra griega que significa cualidad del habla. ¿Qué ocurre cuando le añadimos el prefijo a, que es ausencia? Pues ausencia del habla, no hay más. Es cuando tenemos una dificultad, una incapacidad para hablar, ya sea por la causa que sea originada, pero es básicamente un problema a la hora de hablar bueno, a la hora de hablar, dejémoslo ahí. Muchas gracias, muy fácil, la verdad. No me has puesto. ¿Y existen tipos de afasia? ¿Hay tipos de afasia? ¿Se rehabilitan diferentes? Bueno, vamos primero si hay algunos tipos de afasia y vamos a ver si Bernard nos ayuda a entenderlos.
hay varios tipos. Yo creo que cada vez que se estudia más van descubriéndose más y más y más y más. Pero básicamente, yo al menos, a mí me gusta mucho trabajar con 3 variables, ¿vale? Y fijarme en 3 variables, que son la fluidez del lenguaje, la fluidez con la que se dicen las palabras o te entrecortas, la comprensión, si tu paciente comprende o no comprende lo que le estás diciendo, y la repetición, si es capaz de repetir las palabras o no es capaz de repetir esas palabras. Ya luego, dependiendo de si hace una u otra, al final es como el típico juego que es el típico test de la revista infantil, que no, sí, no, vas jugando hasta que das un poco con el tipo clave, ¿no? Y pues un poco dependiendo de los resultados de esas preguntas previas, yo creo que se llega a esa etiqueta final, llamada afasia de Wernicke, afasia de Broca, afasia X. No sí, sé si... Hay una clasificación que nos sirve más a los profesionales, ¿no? Como para, pues mira, afasia de Wernicke, afasia de Broca, tal. Pero en realidad en la hora de la práctica o a la hora de explicar a un familiar, ¿no? Como Andrea, de qué le pasa a Bernard, por qué no me entiende o por qué no le salen las palabras, como que es mucho más sencillo, pues repetición, comprensión y expresión, que al final es lo funcional del lenguaje. No sé, estando aquí Bernard, si quieres preguntarle alguna cosa, Randa, algo relacionado con su afasia. Sí, pues me gustaría saber qué tipo de afasia te dijeron que tenías tú, Bernard. Yo creo que me dijeron la afasia de Broca. Broca. ¿Lo entendiste cuando te lo dijeron? Bernard, ¿sabías lo que era? Pues bastante mal, o sea, a mí me decían todo eso y yo digo, bien, pero no, o sea, es que no entendía la gran cantidad de cosas que me pasaba y yo me decían las cosas y yo, sí, sí, pero realmente yo no entendía nada, ella hacía de intérprete y decía, joder, pues me han dicho esto, me han dicho lo otro, pero es que yo al principio era, no sé, era como un niño que va a la escuela y le dicen, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, porque es que no entendían ni papa. Sí, ahora habéis dicho comprensión. ¿Cuál otra? Producción. Reproducir. Repetición y fluidez. Vale, Sí. pues él tenía afectadas todas. 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 Es lo que comúnmente se llama una afasia global. Sí. Y es que al principio a mí me costaba tragar y no hacía gestos en la parte afectada. Luego ya empecé poco a poco a expresarme, pero tardaba mucho para leer pues 4 renglones, o sea, repetía las palabras y iba repitiendo las palabras porque no las decía enteras y decía, joder, esto es un coñazo. Y luego, pues poco a poco empecé a juntar las palabras, o sea, ha sido todo un proceso. Sí, podemos decir que esto que estáis escuchando hoy, su fluidez Ha sido 4 años 4 y años, medio. 5. 4 años de trabajo. Me imagino que no es de la noche a la mañana, que son muchos años de trabajo. Sí, sí. Y además, bueno, es asombroso decir, joder, estoy hablando ahora medianamente normal y dices, de hace 4 años ahora va un abismo. En este Puedes podcast estar muy orgulloso de tu trabajo. Gracias. Totalmente, totalmente. Nada, simplemente iba a decir que en este podcast se aceptan tacos y hablar de forma natural, por eso se llama Destapando el DSA, destapando el daño cerebral adquirido. Y Bernard, vamos, más natural imposible. Claro, Eso es una cosa, no sé si tú a lo mejor lo sabes mejor, Patri, pero los tacos están conservados a la perfección. Sí. Yo he tenido pacientes que me comunicaba con ellos con la palabra gilipollas. Te lo prometo. Era la única palabra que les conseguía salir y
Gilipollas, sí, gilipollas, no. Pero entonan. Sí, Son claro, capaces de la entonar prosodia una está frase. perfectamente conservada. Claro. Y a nivel expresión facial también, lenguaje no verbal, muy, muy bien conservado y se hacen entender a la perfección. Qué curioso, pero es verdad, es verdad. Los amigos en el hospital a Bernard se lo recalcaban. Le hacían bromas, entonces claro, igual ya con eso, no sé, como que, pero es curioso, sí. Los tacos son más emocionales también, ¿no? Sí. Con una palabra, iba a decir. Es curioso, pero ahora a los 4 años y pico ya la expresión ya cambia mogollón, o sea, de 3 años a 4 años me ha mejorado la expresión mogollón, o sea, de no reírme, de hacer a reírme y a tener expresiones naturales, es alucinante, vamos. Pues Qué sí, bien. igual que la música, ¿no? También Ujú. esta parte Pues, de que no se olvidan los refranes, están como sí, llevan todo otro eso que está un caminito. poco preservado en el lenguaje automático funciona muy bien. Yo he tenido pacientes que, por ejemplo, han sido capaces de cantarme una canción entera y luego no ser capaces de decirme su nombre. Y es muy sorprendente, pero es real. Claro. Están conservadas en diferentes áreas del cerebro que no se han visto afectadas y funcionan. Y Vale. Randa, ¿qué es lo que causa una afasia? Muy buena pregunta. Muchas cosas. Es que, bueno, un accidente cerebrovascular, un Sí, deterioro cognitivo, sí. ¿no? Entiendo que la Eh, afasia, bueno, me he colado. también, Te he hecho la también me han pregunta y me he llegado respondido. muchos tumores, por ejemplo, Mm, que al extirparlos, al operar, pues hay afectación en el área del lenguaje. Traumatismos que hemos dicho antes, ujú. enfermedades neurodegenerativas extrañas. ¿En qué parte del cerebro está el lenguaje? Está mayormente conservado en el área izquierda del cerebro. Sí. De ahí que, por ejemplo, la afectación de Bernard fue en el lado izquierdo, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Sí, correcto. Y a nivel corporal es el lado contrario. Es decir, si tú tienes una afectación en el cerebro en el lado izquierdo, en el cuerpo se te va a ver reflejado en el lado derecho. Y si es al revés, tienes la afectación en el lado derecho del cerebro, se te va a ver afectado el lado izquierdo del cuerpo, normalmente. Puede haber algún caso diferente, pero por norma general suele ser así. Para que sea afasia, si no, corrígeme, Randa, tiene que ser un daño cerebral adquirido, ¿no? No. Sí, señora. Un niño no tiene, o sea, un niño si no ha tenido un daño cerebral adquirido no tiene afasia, ¿no? Puede tener TEL, tiene un trastorno del lenguaje, pero no afasia. Eso es. Tiene que ser algo que... Adquirido. Eso Tú es. tienes que tener tu lenguaje adquirido y luego, como digamos, perderlo. Pero tiene que haber una base. Sí, porque cuando pasó lo de Bruce Willis, ¿eh? Bruce Willis. Ay, sí, que hace poco Sí, que dijo que tuvo. tenía Sí. afasia y como que Sí. había aparecido de la nada, ¿no? De repente. Entonces, bueno. Oye, nos vino muy bien para dar a conocer la Sí. afasia. Esas cosas hay que aprovecharlas. Yo lo siento por él. Vino muy bien, la verdad, para dar visibilidad. Fue una de las cosas más buscadas, afasia en Google, eso hace mucho. Sí. Pero bueno, que tiene que ser porque algo, pues un proceso degenerativo o ha tenido un accidente cerebrovascular o bueno, que algo le ha ocurrido que eso no dijeron la causa. Pero eso es importante, es verdad que lo señales y lo destaques porque es importante que quede constancia de que es algo adquirido, que no naces con ello. Claro, o aparece ¿Y porque sí. Eso es. qué hace un logopeda con una persona? O sea, ¿qué hace? ¿Cuál podrían ser algunas
actividades o algo que hacéis? Ya sé que dependerá del tipo de Sí, es afasia. justo lo que te iba a decir, depende del tipo de afasia un poco, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí personalmente creo que al final cada caso es un mundo y la misma patología para dos personas puede ser muy, muy, muy diferente y a mí me gusta mucho trabajar con el entorno, ¿no? Con el todo del paciente al final. Para estudiar o para clasificar las cosas tendemos a separar las cosas siempre, pero creo que es importantísimo trabajar el conjunto. Me gusta mucho trabajar y que se involucre la familia, tirar de gustos, de hobbies, de aficiones. Entonces, siempre como intento personalizar cada terapia a cada paciente, pero claro, a veces es muy complicado. Entonces, pues dependiendo del tipo de afasias, pues por ejemplo, si el problema es más de fluidez, pues a lo mejor hay que trabajar más esa fluidez, pues empezando por sílabas, por ejemplo, para que sea más sencillito, luego vas aumentando a palabras de 2 sílabas, luego a 3, luego metes una frase, luego un texto. Hay que ir poquito a poco. Esto es como cuando aprendes a caminar, no puedes coger y ponerte a correr una maratón de la noche a la mañana. Pues esto es igual, hay que ir palabrita por palabra, letra por letra, hasta que poco a poco vayas al objetivo final, que es conseguir un habla fluida, ¿no? O lo más fluida posible. Y esto Bernard creo que sabe más que yo. Yo recuerdo cuando lo acompañaba a una sesión con la logopeda que le estaba haciendo una prueba con una cuchara caliente con agua caliente, como para probar la sensibilidad, tanto por fuera como dentro de la lengua y del cachete, de la encía, y flipamos. Y esta parte que la afectada prácticamente no sentía, y yo digo, joder. Porque hubo un momento que, claro, ella le estaba haciendo la prueba y Bernard estaba como que no le estaba tocando ni con la cuchara, esto dentro, en la parte de la encía, creo que era. Y me dijo, toca tú la cuchara, o sea, yo. Y la toqué y me sorprendió que él no notaba nada. Entonces, claro, esto luego comprendí, después de esa sesión, comprendí que Bernard, por ejemplo, la comida caliente o con mucha sal, por ejemplo, es como que no lo nota tanto. Entonces, claro, ahí ya encontré una razón, ¿no? Claro, es que no tiene la sensibilidad. De ahí también la disfagia, ¿no? Al final tú no notas aquí, pero es muy probable que en la zona del cuello al tragar tampoco notes. Por tanto, si tu cuerpo no nota que estás tragando, hay un problema, porque no se activa, no estás preparando a tu cuerpo para ello. Entonces, todo es un problemón. Y en cuanto al moflete que decíamos, la lengua, las encías, si yo no siento esto, al morderme puedo estar pegando bocados. Puedo tener el moflete por dentro destrozado de heridas. Eso, como vaya más, es un problemón. ¿Cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a gesticular? ¿Cómo voy a articular si no noto en la cara? O si la tengo así desfigurada, es imposible. Es muy difícil, es muy difícil. Entonces, no nos podemos meter en lenguaje a trabajar única y exclusivamente cuando media cara la tenemos insensibilizada, por ejemplo. Es lo que me refería. Es imposible, por mucho que nos guste separar y clasificar una patología únicamente, es muy, muy, muy poco probable que te vaya bien si haces esto. Hay que trabajar todo, incluir facial, incluir deglución, incluir lenguaje, todo, poquito a poco. Son terapias bastante lentas y tratamientos bastante lentos, pero es verdad que tienen muy buenos resultados. Sí. Y si encima tenemos a favor una familia que colabora, que ayuda, un equipo transdisciplinar entero apoyándonos, que el paciente encima es colaborador, que tiene ganas de trabajar, pues sería la receta perfecta. Randa, ¿qué pruebas usáis los logopedas? ¿Cómo sabéis cómo valoráis la afasia para luego poder hacer una buena rehabilitación, un buen programa? ¿O cuál usas tú, no? Luego cada uno nos... Sí, eso te iba a decir. Al final cada uno utiliza pues, con el que más acostumbrado esté, el que más le gusta, X. Pero sí que es verdad que desde el día 1 que entré en el hospital, pues había un test y yo pues
utilicé esos, pero es verdad que con los años he ido buscando más baterías, más valoraciones y al final es que hago un poco un popurrí de todas, porque al final tú lo que buscas es un poco qué dificultades tiene esta persona y cómo la puedo ayudar. Punto. A no ser que tú vayas a hacer ya un informe oficial o un diagnóstico que necesites una buena valoración cuantitativa, cualitativa y demás. Ahí ya sí que digamos que soy más, me ajusto más, ¿no? a las valoraciones y a las escalas y demás, pero si no, la verdad es que hago un poco ojímetro, como se dice, malamente, para llegar a ver qué le falla y a darle caña, no hay más. Me gusta utilizar mucho uno que se llama el test de Boston para la fascia. No sé si lo conoces, Patri. Sí, me suena. Me parece, no sé, me parece muy sencillito, muy cortito, que recoge todas estas variables que hemos dicho antes. Incluye también un apartado de escritura, que ahí también se ve mucha afectación. Y no sé, a mí me gusta mucho. También es verdad que lo llevo utilizando muchos años, pero creo que es muy completo, muy fácil, rápido. Eso también es un poco rollo porque las valoraciones se hacen eternas, los pacientes os cansáis un montón porque os supone una carga de esfuerzo y atención abismal. Entonces hay que ir al grano. No hay tiempo que perder. Aprovechando que lo has dicho, cuando tienes afectación del habla, ¿hay alteración de la escritura, de la lectura? Esto no lo hablamos, mira, en el anterior podcast tampoco. Yo por mi experiencia no, o sea, alguna relación habrá, pero no es algo que digas el 90% de los pacientes sí. Para mí, yo creo que no. Habrá alteración, habrá afectación, porque por ejemplo, si eres diestro y te ha tocado el lado derecho, pues evidentemente no vas a poder escribir con miembro dominante, pero ya está. Sí, tienes que hacer la dominancia, el cambio de dominancia. Claro. Claro. Bernard, en tu caso, ¿se alteró la lectura o la escritura? ¿Podías leer y escribir? No, yo podía leer, pero no podía escribir porque era diestro y me tocó aprender poco a poco todo lo que es la escritura, pero zurdo. Claro. Y, pero yo creo que eso ya es un problema de dominancia a nivel músculos, no fallo a nivel cerebral, ¿sabes? Exacto. Yo podía entender, pero Leer también tuviste que aprender a leer leer. también tuve que aprender a leer. O sea, no, es que yo veía un mogollón de letras ahí y decía, joder. Y me dijo una logopeda, tienes que empezar a separar poco a poco, como ha dicho ella, poco a poco las palabras y primero 2 palabras y luego 3 y luego mitad de una, mitad de otra, luego la frase entera. Es bastante lioso. Sí, y te iba a preguntar, Bernard, porque a Bernard le ha pasado una cosa curiosa. El inglés, Bernard tiene inglés y Sí. tiene español. Y valenciano. Y valenciano, ¿verdad? Y eso concretamente casi está intacto. O sea, yo los entendía muy bien. Hablarlo me enganchaba a veces, pero entenderlo lo entiendo perfectamente. Qué guay. Yo Mantiene he pues, tenido algún paciente también políglota o bilingüe que la otra lengua la tenía perfectamente conservada, pero Exacto. perfectamente conservada. Normalmente, si eres bilingüe, si has utilizado el otro idioma como nativo, lo sueles conservar. Ahora, si tienes que aprenderlo de nuevo y no eres bilingüe, cuesta bastante más. O no la recuperas o la recuperas parcialmente.
Estoy de Pero acuerdo. depende, ¿no? Porque ¿ibas a comentar tú algo de esto, Patricia? No, justo, Que la lengua depende. materna, si es tu lengua materna, ¿no? Bueno, Randa sabe más de esto. Ya. Sí, justo. ¿No? La No, lengua y creo que materna. también tiene que ver dónde haya sido el daño, ¿no? Porque, por ejemplo, Lu de Hola, ¿qué tal afasia? Ella hablaba varios idiomas y los ha perdido. Entonces entiendo que esto tendrá que ver por el lugar del daño, ¿no? Pero hablaba varios idiomas bilingües, o sea, con un nivel nativo de todos. No lo sé, ya se lo preguntaremos Claro. en un podcast. Habría que investigar. Ajá. Tenemos Vale, pendiente vale. una pregunta, pero hombre, yo diría que cuando es lengua materna, no sé, Randa, si no me corriges, pero cuando es la lengua materna, generalmente no sé, como el caso de Bernard, no lo pierdes. Si tú tienes 7 idiomas, pero los has aprendido después, no como lengua materna, es decir, la lengua materna es la lengua que aprendemos Desde que naces. Claro. Por no decir desde que estás en la tripita escuchándolo. Sí, yo creo que incluso ahí ya hay neuronas conectándose, Sí, ¿no? sí, Entonces, sí. si tú estás escuchando inglés toda tu vida, Pues al final. claro, eres tu lengua materna es esa. Entonces, si tú tienes un ictus, es muy probable que esa lengua no la pierdas. Sin embargo, si tú has aprendido después el castellano y no has sido materno, es a lo mejor lo pierdes. Tiene sentido. Si tú llevas, pues yo qué sé, tienes 50 años de vida y llevas 50 años o meses antes incluso desde que te estás creando en el vientre de tu mamá escuchando inglés, y en los últimos 30 estás aprendiendo el alemán, pues ¿cuál vas a perder antes? El que acabas de adquirir. El que llevas escuchando y aprendiendo desde chiquitín. Es que probablemente a mí lo que me pasó, mi padre me hablaba en inglés, mi madre me hablaba en castellano. Y a los 5 años, ellos un poco por estandarizar la cosa, ellos dijeron, hostia, a mí me costaba más y decían, uy, al principio mezclas los idiomas, porque los mezclas constantemente. Y a mí a los 7 empezaron un poco como a cambiar al castellano, pero es esa mezcla que yo hacía, pues la pasaron un poco más concretamente al castellano, pero siempre he tenido al principio los 2 idiomas. A mí me pasó algo también parecido. Yo desde chiquitita hablo árabe también por mi familia y a día de hoy soy logopeda, pero yo tardé un montón en hablar y hasta los 3 años no emitía frases largas y un lenguaje bastante claro. Digo, me lo cuenta mi madre y digo, madre mía, mamá, ¿cómo me dejaste hasta los 3 años sin hablar? y es eso, al final tienes el coco loco de tanto idioma, ahora me habla en español, ahora me habla en árabe y te haces una locura el cerebro. Pero sí, es verdad que los mezclas. Yo ahora a día de hoy pues te podría hablar en español que en árabe perfectamente, pero claro, hasta que tu cerebro entiende que eso es normal ¿No lo y interpreta? efectivamente, le cuesta al pobre, pero sí. Bueno, a ver, cuando hagamos la entrevista a Lu le preguntaremos si era idioma materno o no. Y como nos diga que es materna ya me descuadra toda la teoría de todos estos años, ¿eh? Que se vaya, que la investiguen. Bueno, Randa, y queríamos preguntarte, porque esto se usa mucho en rehabilitación, que es el SAC, que para los que no... Bueno, no sé si Bernard y Andrea lo han usado, la verdad, o no tienen ni idea. No, a mí no me suena para nada. Es SAAC. Sí, eso es. Son las siglas de Sistema Alternativo y/o Aumentativo de Comunicación. En castellano, algo alternativo al lenguaje oral para comunicarnos. Que comúnmente son, pues por ejemplo, los peques se utilizan mucho, los peques que tienen trastorno del espectro autista, los pictogramas. Por ejemplo, un picto es un SAC. Vale. Entonces, cuando tenemos, pues eso, un problema de no hay fluidez, no hay comprensión, bueno, comprensión tiene que haber, que si no, no entendemos la relación de imagen-palabra,
pero sobre todo es cuando no hay producción de palabras. Utilizamos unos SACs, implementan unos cuadernos de comunicación, o si es una persona joven, por ejemplo, con las tablets. Hay programas y aplicaciones gratuitas a día de hoy que están muy chulas, y yo lo he intentado, por ejemplo, con alguna persona de 70, 80 años y casi me la tira a la cabeza. Entonces, con mayores ancianos no funciona muy bien. Pero con los jóvenes está muy guay, porque al final estamos conectados 24/7 a la tecnología y es súper sencillo de aplicar para ellos. Y al final es una manera muy chula de no sentirse tampoco un poco excluidos, ¿no? Porque hoy en día no está con el móvil o con la tableta. Y, jolín, pues que con una imagen puedas pedir una barra de pan, por ejemplo, creo que es súper importante. No tiene por qué sentirse excluido porque tenga una afasia. Bueno, ¿y qué? O sea, El mundo sigue. son aplicaciones para encontrar SACs. No, vale. Es como un cuadernito. Bueno, se puede hacer de dos, ¿no? El moderno sería el iPad o el móvil o la aplicación. Hay muchos tipos. Es como un tipo, como crear una comunicación alternativa al lenguaje oral, hablado. Sí. Entonces, puede ser una agenda, que tú escribas el dibujo de una barra de pan y escribas debajo pan y eso lo enseñes, no tiene más. O puede ser cosas más modernizadas, más amplias, como pues imágenes, pictogramas. Ya tú preparas el vocabulario de tu paciente según lo que necesite, según sus demandas, sus necesidades. Eso se puede ir cambiando. Eso lo trató esta de cerebro, ¿cómo es? Esther. Esther. Sí, pero sí que lo utilizamos. Sí, también contigo al principio recuerdo que en la cocina, en las estanterías, sí que tuve que poner dónde estaban los vasos, dónde estaban los platos. Que no me aclaraba al principio, ella, dame el vaso, y o sea, era poner los trastos de cocina por poner, pero no sabía ni dónde iban los platos, ni dónde iban los vasos. O sea, yo lo hacía todo, hacía una montaña y decía, ya está. Y tuve pues aquí mismo. Claro, pero eso era por problema, eso era por memoria y no por comprensión. Es decir, los pictos vienen muy bien para problemas de memoria, en este caso, ¿no? De aquí van los vasos, aquí van los platos, aquí van, ¿no? Aquí tienes los calzoncillos, aquí, que es como de compensación para cuando hay problemas de memoria o no te acuerdas dónde va. Pero estos pictos es un sistema de comunicación. Es, por ejemplo, cuando tú ves que la persona... Es para crear lenguaje en general, no solamente un vaso o un plato, ¿vale? Ese vaso a lo mejor significa que tengo sed, no solamente vaso. No sé si me explico. Sí. O sea, la idea es darle a la persona una forma de comunicarse. Imaginaros que es una persona que no puede hablar, que no tiene lenguaje, ¿no? Entonces tú le preguntas a esa persona, ¿qué te duele? Y entonces tú le das muchas imágenes de una persona que con la mano en la espalda con dolor de espalda, o con dolor en el hombro, o con el codo, la mano. Entonces la persona tiene que señalar para poderse comunicar, ¿no? Lo que pasa es que luego, pues depende del grado de afasia, el comunicador, es un comunicador, pues tiene más imágenes, menos imágenes, más imágenes más sencillas, más complicadas. Claro, dependiendo ya del nivel comprensivo de cada persona o de cada paciente, pues puedes ir metiéndole más vocabulario, menos vocabulario, dependiendo de, yo qué sé, de también sus gustos. A lo mejor es un apasionado de la lectura, pero a lo mejor tendrá un vocabulario mucho más amplio que una persona pues, que no ha ido nunca al colegio, no sé. Entonces tienes que ir adaptándote a cada persona, siempre y cuando teniendo en cuenta sus necesidades y sus carencias también. Claro, si alguien, por ejemplo, nos está escuchando ahora, su familiar tiene afasia que no sabe, ¿no? El más básico de todos es con pues, las imágenes de sus familiares más cercanos, de las necesidades más básicas de ir al baño, de que tengo hambre, ¿no? Entonces, como hacer una hoja pequeña para que cuando esa persona no se pueda comunicar o no sepas qué le está pasando, lo puedas señalar. O sea, es para personas con una afasia, con un problema de lenguaje más severo que el de Bernard. Y a mí personalmente, por ejemplo, no me gusta implementar comunicadores hasta que hay una
un problema muy, muy, muy severo en producción. Porque también lo que me ha pasado por inexperiencia, pues que se acostumbran. Esto es como los niños pequeños. Si yo te señalo y tú sabes que te estoy señalando el biberón, pues ¿para qué voy a hablar? Si tú me entiendes. Pues al final el adulto es igual. Si yo con señalarte la imagen del vaso tú sabes que yo tengo sed, pues es que ni me voy a molestar en intentar decirte tengo sed. Entonces hay que tener cuidado también con la implementación de los SACs, que no a todos los pacientes les va a beneficiar. Puede ser muy contraproducente. Sí, porque justamente ahora iba a preguntar cuál herramienta recomendaríais o alguna aplicación o algo para ellos, Pues, pero es cierto que siempre con asesoramiento de un sí, profesional. siempre importante. Los SACs es muy importante, además que se trabaje neuro y logo, porque la capacidad atencional de una persona con afasia se ve muchas veces reducida. Entonces, si pones 6 imágenes u 8, a lo mejor estás saturando el sistema. Entonces, siempre lo ideal es trabajar, es que un trabajo en equipo. Claro, y profesionales. Sí. Pero bueno, podemos decir alguna aplicación o alguna... ¿no? Pues, ¿Alguna página hombre, la más sepas? básica sí para sacar estos pictos es la famosa ARASAC, por ejemplo, que es de donde tú puedes sacar las imágenes. Hay una, no sé si es una web o ya es una aplicación que se llama Eris con H, que también es una especie de pictogramas a lo ARASAC, pero un poco más adultos, sin ser tan infantil. Esa también está muy guay. Yo es que trabajo un montón con estas dos. Y viene muy bien para viajar. ¿Eh? Yo que También. no sé inglés. Por ejemplo. Me viene muy bien. Verdad, ¿eh? Porque le pones ahí lo que quieres. Es verdad. Claro, claro. Qué interesante. Entonces, por eso decía que alguna aplicación está muy bien porque tú te puedes comunicar cuando te vas de viaje. Sí. Y ahora que estamos en verano, bueno, tope. igual puede ir muy bien para las personas que nos están escuchando. Sí, sí. Qué bien. Pues sí. Y bueno, Randa, para terminar, ¿se te ocurre alguna pauta, ejercicios, bueno, pautas generales para las personas con afasia? Me explico, ¿qué les dirías a un familiar? Pautas generales para tratar a su familiar con afasia. Unas pautas así generales. Se me ocurren muchas. Pero yo creo que la más importante para mí, yo sé que es muy difícil de aplicar, yo lo sé, pero paciencia. Paciencia, 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 paciencia. Porque también la figura del familiar es un poco la figura del cuidador. Y siempre es como que nos centramos en el paciente, pero siempre se nos olvida el cuidador. ¿Y quién cuida al cuidador? Entonces, es un poco complicado esa dinámica, ¿no? Si hay que tener paciencia con mi familiar que está afectado, pero ¿y quién narices me tiene paciencia conmigo? Ese es otro podcast. Yo también estoy un poco hasta el moño. Ese es otro podcast. O sea, es otro podcast. Ese es otro podcast porque dices, vale, el cuidado, el afectado, bien, pero ¿y a ella? ¿Quién le cuida a ella? Sí. Y lo de la paciencia, totalmente. Esa era la palabra número 1 durante todo el primer año del proceso, podría decir que paciencia, o sea, paso a paso y poco no a poco. Eso yo decía poco a poco, o sea, pero al final es que el primer o segundo año no sabes dónde va nada, no sabes qué está pasando, o sea, es increíble y dices, estoy desprotegido. Es aprender o reaprender desde cero todo el idioma. Totalmente. Sí. Y esas otras que se te ocurrían, coméntanos otras, aparte de paciencia. Pues, por ejemplo, ya un poquito más avanzado, ¿no? Dar tiempos, dejar que tu familiar termine la frase, termine la expresión, no adelantarnos, que muchas veces la ansia, las prisas nos pueden, yo me incluyo a veces, permitir errores, no corregir, un poco darles un poco de ¿cómo se dice? Cancha, ¿no? y darles su espacio, darles su tiempo. Si tengo que repetirte 2 veces las cosas, pues te las repito.
utilizar frases más cortitas, pues por ejemplo en una conversación de 8 personas no te vas a enterar de nada, pues a lo mejor al principio no aislarnos, pero reducir esos grupos, como un poco adaptar todo eso a nuestro familiar. Sí, sí, al final, o sea, todo lo que está diciendo Ronda, o sea, Te yo sientes me muy acuerdo, identificado, ¿verdad? claro, porque es que me acuerdo que los 2 primeros años no podía con nada y era eso, era con 2 personas hablando, yo O a los bares, decía no, y éramos pocos porque daba la casualidad de que era el COVID y entonces estábamos en casa, pero es difícil ver eso. O Y sea, luego, no sé si tú habrás tenido, pero también me parece súper, súper, súper importante tener el apoyo de un buen psicólogo. sí, Creo que es fundamental para eso que es nos dé un poco de luz, de ¿no? Al luz, final del túnel. de Que tú luz. llegas de repente de la noche a la mañana y dices, hostias, es que no puedo hablar, tío. Es que es muy fuerte. Y es que luego, o sea, después de todo eso, yo se lo decía a Andrea, luego van otros temas, o sea, como el sexo, el no sé qué, o sea, son Todo. una cosa detrás de otra y al final dices, es que no puedo hacerlo todo a la misma vez, No. necesitas un huevo de dinero, tiene que ser una cosa detrás de otra. A mí para Y esto me encanta una frase que es, puedes con todo, pero no con todo a la vez. exacto, exacto. Buah, yo cerraría con esto. Y es así, Puedes con todo, pero no con todo a la vez. Es Y es así. que y es es eso. así. Es una gran frase. Es que como puedas con todo a la vez, puede contigo. Sí, Sí, vas a acabar mal. sí. Ojalá poder decir que era mi frase, pero no, no es mía. No, pero bueno, nos Pero es la, verdad, es verdad. nos la Pero te pasa a apuntamos ti para esto. con daño y nos pasa a todos con cualquier cosa. Pues una mala racha a nivel salud, familia, económica, lo que fuera, que te vuelves loco como intentas abordar todo. Sí. Entonces hay que ir una a una. Vamos a ir batallando cada día una batalla. Poco a poco. Así es. Pero eso a veces es muy difícil Claro. para las personas que nos oyen, o sea, de sea el tipo que sea, dices, joder, es que quieres hacer las cosas a prisa y el problema es que para lo nuestro no va bien, o sea, es todo muy despacio y es que todo va más lento y es así. Lo importante es tener esperanzas, trabajarlo porque se puede. Se puede. Pase el tiempo que Se pase. puede. Sí, se puede. Sí que se puede, doy fe de ello. Y tengo cada día la suerte de poder ver ejemplos de superación, de lucha, de constancia y se puede. Es muy duro, ¿eh? Es muy duro, no vamos a engañar, pero se puede. Muchas gracias. Pues sí, esa gran frase para acabar. Yo creo que él se puede con todo, pero no con Se toda puede la con vez. todo, pero no con todo a la vez. Sí, Sí. señor. Normalmente acabamos preguntando, ¿qué les dirías a las personas que nos están escuchando? Me he adelantado, ¿no? Te has adelantado. Total. Así que muchas gracias, Randa. A Muchísimas gracias, un vosotros, placer. chicos, un placer. Para lo que necesitéis siempre, aquí tenéis a vuestra logo de confianza. Gracias, Rana. Vamos a recordar para que te encuentren, ¿vale? En las redes. Vale. Arroba @mrs o sea, misis.logopedia. Logopedia, ¿no? Es que Logopedia, lo teníamos ahí. sí. Vale. Vale, pues ahí si queréis encontrar a Randa, la tenéis ahí. Si no, en nuestras redes Destapando el DCA dejaremos su contacto. Así que muchas gracias, Randa. Gracias, A vosotros, Andrea y chicos. Werner. Un placer. Un placer. Y hasta la próxima. Nos seguimos viendo y escuchando en el próximo episodio.